Hey, ¿qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a estar estudiando más a fondo lo que son las razones trigonométricas. Recordemos primeramente que estas razones se aplican cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos. Aquí tenemos nosotros entonces que para hacer el cálculo de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿sí?, se hace de la siguiente manera. Sabemos entonces que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados, en este caso del lado A y del lado B. A partir de ahí, lo que hacemos nosotros es despejar. Entonces, si tenemos elevado al cuadrado, lo que hacemos para poder quitar este exponente será sacar raíz cuadrada al resto de nuestra ecuación y nos queda como raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, esta pequeña fórmula la vamos a estar utilizando y la vamos a anotar a un ladito acá arriba para que no se nos olvide más adelante. Entonces, la hipotenusa es igual a cuadrada más b cuadrada dentro de la raíz. Entonces aquí ya podemos borrar esta parte y vamos a pasar ahora a lo que sería entonces las razones trigonométricas. Y antes de eso, primeramente hay que comprender lo que son cada una de esas razones. La primera es la que se llama seno, la segunda es coseno y tangente. Ahora, estas funciones se van a aplicar o nos vamos a apoyar en uno de los ángulos. Entonces, cuando nosotros queramos sacar la función seno, coseno, tangente de uno de los ángulos, se va a nombrar de acuerdo al ángulo en el que estemos utilizando. Por ejemplo, aquí vamos a nombrar este ángulo como A, este ángulo como B, y pues automáticamente este ya sabemos que es el ángulo C. Ahora bien, si queremos sacar, por ejemplo, la función seno del ángulo B, entonces aquí corresponde, de acuerdo a su descripción, que la medida del cateto opuesto, es decir, el cateto que esté enfrente de este ángulo, que es el ángulo B, y se va a dividir entre lo que es la hipotenusa. Entonces, el lado inclinado que esté en nuestro triángulo rectángulo va a llevar el nombre de hipotenusa. Los otros dos van a ser el cateto opuesto y adyacente. Ahora, el nombre que le asignemos al cateto opuesto y adyacente va a cambiar de acuerdo al ángulo en el que nos apoyemos. Es decir, si nos apoyamos en el ángulo B, el cateto opuesto será entonces el que esté frente, ¿sí?, el que se forma entre el punto A y el punto C. Y el cateto adyacente sería entonces el lado que quede entre el punto B y el punto C. La función seno del ángulo B será tomando el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y en el caso de la función coseno del ángulo B, será tomando entonces el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y para la función tangente, que ya hemos visto anteriormente, sería entonces la razón entre los mismos catetos, es decir, cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto nos va a servir para calcular lo que es la medida del ángulo B. Bien. Ahora, si nos pidieran o si se nos diera ya la medida del ángulo de cualquiera de los ángulos, entonces nosotros utilizaríamos lo que es la función
de cada una sería seno, coseno, tangente, dependiendo de los datos que tengamos. Es decir, si ya tenemos la medida del cateto opuesto o la medida del cateto adyacente, entonces lo único que hacemos es tomar cada una de las funciones, la que vayamos a utilizar, y despejar de acuerdo a los datos que tengamos. Veamos ahora entonces este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos dos triángulos rectángulos, uno en color azul y otro en color verde. Entonces, primeramente, si nos pidiesen calcular lo que es el ángulo, en este caso vendría siendo el ángulo A del triángulo azul, entonces tendríamos que calcular, usar la función. Cualquiera de las tres funciones podemos utilizar en este caso. Sin embargo, como no tenemos la medida de la hipotenusa, entonces lo que queda, las opciones que quedan para utilizar sería tangente. ¿Por qué? Porque tenemos solamente de aquí lo que es la medida del cateto opuesto y del cateto adyacente. ¿Cómo lo podemos sacar? Simplemente contando las unidades que hay en el cateto opuesto, es decir, la longitud del cateto opuesto, ¿sí? De acuerdo a nuestra gráfica. Tenemos aquí que inicia en 2 y llega hasta el 7. Eso quiere decir que tangente del ángulo A será igual a 2 hasta 7 son 5 entre la medida del cateto adyacente, que sería entonces del 2 hasta 5, que serían 3 unidades. Bien, ahora recordemos que aquí lo que sigue será sacar entonces la función inversa de tangente. ¿De qué? Pues de la misma razón, 5 entre 3. De esta manera vamos a sacar nosotros lo que es la medida del ángulo A. Y como ya hemos visto anteriormente también, que en su calculadora tendremos la función tangente inversa, es decir, y de ahí solamente aplicamos la razón, 5 entre 3, y nos da la medida del ángulo, que en este caso viene siendo de 59 grados. Ahí tenemos entonces la medida del ángulo, que son 59 grados. Bien. Ahora, si nos pidiesen entonces ahora a calcular lo que es la medida de la hipotenusa, podemos utilizar cualquiera de las dos otras funciones, las otras dos razones. Vamos a utilizar lo que es seno. Entonces escribimos seno del ángulo A, que es igual a la medida del cateto opuesto, que ya dijimos que era 5 unidades, entre la longitud de la hipotenusa. Ahora, en este caso no sabemos lo que mide la hipotenusa, pero sí conocemos las otras dos medidas, es decir, la medida del ángulo A, que en este caso mide 59 grados. Y esto a su vez, si le sacamos la razón o la función seno al ángulo 59, nos daría la siguiente medida. Vamos a nuestra calculadora, escribimos la función seno, es decir, la función seno normal de los grados que mide nuestro ángulo, y nos da en decimal. Vamos a escribir un poquito más acá abajo, así que es 0.857, y esto es igual a 5 entre la hipotenusa. ¿Okay? Vamos entonces a despejar esta función. Entonces tomamos la hipotenusa que está dividiendo y la pasamos entonces multiplicando, y la medida que obtuvimos aquí entonces va a pasar dividiendo a 5 entre 0.857.
Entonces, realizando nosotros la división 5 entre punto 857, obtenemos que la hipotenusa entonces medirá 5.83 unidades. Y ahí tenemos entonces tanto la medida del ángulo como la medida de la hipotenusa. Entonces, nosotros ya teniendo la medida del ángulo, podemos aplicar cualquiera de las otras dos funciones, ¿sí? Y despejar lo que es la medida de la hipotenusa para entonces encontrar su valor.